Bueno, comenzamos con el tema serie de Taylor. Bueno, acá para ir ganando un poco de tiempo, yo simplemente escribí el punto final de lo que se ve en el teórico, en el cual ya estamos escribiendo directamente el polinomio de Taylor o la fórmula de Taylor. Recordamos que el objetivo es el de aproximar el valor de una función a través de una función polinómica, ¿no? De tal manera, o de una expresión polinómica, de tal manera que en un punto x igual a x0 el valor sea el mismo, y en su cercanía, dentro de un entorno acotado, el valor sea bastante aproximado. Recordamos rápidamente lo que se vio en análisis matemático 1, si tenemos x, tenemos y, lo vamos a hacer solamente para una variable independiente, y si nosotros teníamos una determinada función y igual a f de x, en donde en el punto x0 la función adoptaba este valor, esta ordenada. Entonces, supongamos que esta es una expresión compleja, digamos, de evaluar, y no disponemos de los medios adecuados. Nosotros podemos aproximar esta función a un polinomio, en realidad que se aproxime al límite que se iguale en el punto en cuestión, en el punto x0. Este sería el polinomio de Taylor, que también es una función de x, ¿no? Entonces nosotros vemos que para x igual a x0 es el valor del polinomio igual al valor de la función. Pero para un valor distante, genérico, x, el valor de la función es este valor que tenemos acá. Este es el valor de la función de x. Y el valor del polinomio es todo esto. O sea que hay una diferencia entre lo que es el polinomio de x y la función propiamente dicha, que esto se suele llamar el resto o término complementario, que cuando nosotros hacemos tender x a x0, el valor se va reduciendo, por lo tanto queda directamente, acá vemos la fórmula, pero ya digamos llevada o extrapolada a dos variables independientes, la variable x y la variable y. Supongamos que acá tenemos la variable z, que es la variable dependiente, así de punta, y que esto fuese en realidad toda una superficie vertical y esta otra superficie, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo que la función es igual al polinomio más el término complementario, más menos, ¿no? Porque en este caso juega puede ser que estamos diciendo que el valor de la función es igual al valor del polinomio menos el resto, ¿no? Por eso ahí ese más es en realidad más menos. Y acá el polinomio está desarrollado según lo que se ve en la teoría, teniendo en cuenta de que el primer término es el valor de la función valuada en el punto, en este caso x0, pero si lo hacemos en R3 es en el punto P sub 0. Y luego viene todo este desarrollo, que es el que nosotros vamos a replicar en el caso de la ejercitación. Ustedes pueden ver que la primera parte es bastante simple. Luego no es que sea compleja, pero empieza 1 sobre 2 factorial, que en realidad es un medio, y viene un corchete en donde lo que tenemos como parte del corchete o argumento, digamos, de ese corchete es una expresión que desde el punto de vista mnemotécnico la podemos asemejar a lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Ojo, asemejar o recordar el trinomio cuadrado perfecto para poder formularla, ¿no? Porque acá estaría quedando el delta x elevado al cuadrado por la derivada segunda respecto de x directa, más el doble producto del delta x por delta y,
por la derivada segunda cruzada, siempre evaluada en el punto, más el delta i elevado al cuadrado por la derivada segunda directa, pero ahora respecto de i, evaluado en el punto. Ahí cerramos el corchete y luego entramos con otra serie de términos que está englobada con un tercio factorial de 1 sobre 3, mejor dicho, 1 sobre 3 factorial, y toda esta expresión ahora se asemeja a un cuatrinomio cubo perfecto. Se asemeja a un cuatrinomio cubo perfecto, que sería la primera base al cubo más el triple producto de la primera base al cuadrado por la segunda. Bueno, lo único que acá sería el cubo de delta x por la derivada tercera respecto de x directo, más el triple producto del cuadrado de delta x por delta y por el triple producto, por la derivada tercera, dos veces en x, dos veces en y, más el triple producto, bueno, inverso, y finalmente estaríamos con este cuarto y último término, que sería delta i al cubo por la derivada tercera de i evaluada en el punto. Bueno, esta expresión es simplemente una expresión genérica que está, nosotros todo eso lo podemos colocar en términos de el término genérico de la serie, que es la sumatoria de 1 sobre i factorial por el diferencial, porque esto no es otra cosa más que un diferencial, el diferencial de la función valuada en xy de orden y, para i que varía de 0 a 1. Para i que varía de 0 a 1. Bueno, acá tenemos un primer ejercicio, ya como para ir. Acá dice z igual a i elevado a la x, y lo que se pide es generar o expresar el polinomio de Taylor para esta función en el punto, para el punto x0 y0 igual a 1, 1, y para n igual a 2. Para n igual a 2 sería incluir hasta la derivada de segundo orden, o sea que llegaríamos hasta acá. Llegaríamos hasta acá. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es primero calcular la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x, x lo tenemos en el exponente, por lo tanto repetimos i a la x por el logaritmo de i. Si lo evaluamos para p sub 0, vamos a tener 1 elevado a la 1 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es igual a 0, entonces todo esto queda igual a 0. A esto mismo lo vamos ahora a hacer las derivadas segunda, directa, respecto de x. Respecto de x lo tenemos acá, el logaritmo de y es una constante, entonces tenemos la derivada de i a la x, bueno, va a ser exactamente igual que recién, i a la x por el logaritmo de i, a su vez por el logaritmo de i, o sea, quedaría el logaritmo de i todo el cuadrado, o podemos poner el cuadrado ahí. Si a esto lo evaluamos para p igual a p sub 0, vamos a tener nuevamente 1 elevado a la 1 es 1 por el logaritmo de la unidad elevado al cuadrado. El logaritmo de la unidad es igual a 0, vuelve a quedar 0. Ahora hacemos la primera de las derivadas cruzadas, lo que derivamos respecto de x, ahora lo derivamos respecto de y. Tenemos que aplicar derivada de un producto porque y está en los dos factores, entonces vamos a hacer la derivada del primer factor respecto de y. Ahora y lo tenemos como base, o sea, bajamos el exponente, dejamos y elevado a un exponente menor. Ahí nosotros hemos puesto u' por b, como está, más u como está, por la derivada respecto de i del logaritmo de i, es u' sobre u, o sea, es 1 sobre i. Si a esto lo evaluamos en p sub 0, nosotros acá vamos a tener
Este primer término que tenemos acá, vamos a tener, de movida vamos a tener logaritmo de i, o sea, logaritmo de 1. Logaritmo de 1, el logaritmo de la unidad es igual a 0. Acá tenemos 1 y acá vamos a tener 1 elevado a la 0. Pero bueno, lo que prima es esto que tenemos acá, que va a quedar logaritmo de 1 igual a 0, o sea que todo esto va a ser igual a 0. Y el segundo término nos va a quedar 1 elevado a la 1 sobre 1, entonces acá nos va a quedar 1. Producto debido a la suma de 0 más 1. Ahora vamos con las derivadas respecto de i. Las derivadas respecto de i, de esta función, ahora i es, lo tenemos en la base, o sea, vamos a tener x por i elevado a la x menos 1. Si a esto lo evaluamos en el punto p sub 0, vamos a tener 1 por i elevado a la 1 menos 1, i elevado a la 0 es 1, o sea que todo esto nos va a quedar igual a 1. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas directas respecto de i, o sea, volvemos a derivar esto respecto de i, coloco la constante x y ahora vamos a tener respecto de i, nuevamente lo tenemos en la base, o sea, voy a bajar el exponente x menos 1 y va a quedar la base elevado a la x menos 2. Si evaluamos esto en el punto p sub 0, vamos a tener 1 factor de 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Bueno, 0 por cualquier número nos va a dar 0. Como para estar seguro, acá ¿qué es lo que nos va a quedar? I elevado a la 1 menos 2. O sea, i elevado a la menos 1. 1 elevado a la menos 1, estamos en 1. Pero bueno, lo importante es que acá, digamos, lo primordial es que queda 1 menos 1, 0. La otra derivada cruzada, la derivada segunda respecto de y respecto de x, que nos tiene que dar 1, pero lo vamos a desarrollar para estar bien seguro. Esto que derivamos respecto de y, ahora lo vamos a derivar respecto de x, de vuelta derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero, que es igual a 1, por el segundo como está, que es y elevado a la x menos 1, más el primer factor como está por la derivada del segundo. La derivada del segundo respecto de x, lo que vamos a hacer es, lo tenemos en el exponente, o sea que va a ser y a la x menos 1 por el logaritmo de la base, por el logaritmo de y. Si a esto lo evaluamos para p igual a p sub 0, vamos a tener en este primer término, vamos a tener 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, o sea que acá nosotros vamos a tener 1. Y acá vamos a tener 1 por i elevado a la 0, que es 1, pero acá vamos a tener logaritmo de 1, o sea que todo esto va a ser igual a 0. Entonces 1 más 0 va a ser igual a 1, y se cumple que las derivadas del mismo orden cruzadas y con la misma cantidad de derivadas para cada una de las variables son iguales, se cumple la regla de Schwarz. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con toda esta información, completar o armar lo que es el polinomio de Taylor. O sea, el polinomio lo vamos a poner p sub n de xy, porque va a ser una función de xy, primero viene la función valuada en 1, 1, bueno, que es algo que nosotros no hicimos, pero si evaluamos z para x e y que vale 1, 1, vamos a tener 1 elevado a la 1, entonces va a quedar 1 acá directamente. Luego vamos a poner más x menos x0, que sería x menos 1, por la derivada primera respecto de x, que nosotros vemos que es igual, acá es igual a 0. Más, pasamos a esta parte, vamos a colocar y menos 1,
Y acá vamos con la derivada primera respecto de y, que es igual a 1. Vamos a colocar 1. Y acá vamos a poner, lo vamos a poner así para tener un poquito más de lugar. Más 1 sobre 2 factorial, vamos a abrir el corchete y vamos a poner, aquí vamos a poner x menos 1 elevado al cuadrado. Hasta ahí venimos bien, ¿no? Porque tenemos 1, x menos 1 por 0, y menos 1 por 1, más tenemos 1 sobre 2 factorial, y acá vamos a tener x menos 1 elevado al cuadrado por la derivada segunda, esta derivada segunda de x, que es igual a 0, más 2 veces x menos 1 por y menos 1, estoy acá. Ahora la derivada segunda cruzada, cualquiera de las dos, es igual a 1. Y finalmente, el último término sería y menos 1 elevado al cuadrado por la derivada segunda respecto de y 2 veces, que también es igual a 0. Entonces, nosotros acá podemos ver que tenemos un término que va a quedar. Este término se va a anular porque tiene por 0. Este término va a quedar. Si ahora vemos lo que tenemos dentro del corchete, este término que está acá se va a anular porque es igual acá, igual a 0. Este término queda y este último término también se anula. Entonces, en definitiva, el polinomio de Taylor para esta, como aproximación de esta función, nos va a quedar igual a